Vamos a ponernos en pie en esta mañana. Vamos a pedirle una vez más a nuestro Señor de todo corazón que su palabra sea bien recibida, que esa palabra edifique nuestra alma, que esa palabra corrija lo que tenga que corregir, que esa palabra verdaderamente cambie nuestras vidas, porque a veces no estamos viendo el fruto de lo que estamos esperando de parte de Dios, pues porque no le estamos pidiendo a Dios correctamente. Señor, edifica mi vida, Señor, corrige mi vida, santifícala, Padre bendito, a través de tu palabra. Nada más le vuelvo a repetir, a reiterar, lo hacemos por costumbre y así no va a pasar nada en nuestra vida. Por eso nuestro Dios amado nos ha dicho: quítate, despójate de esas costumbres, ven y hazlo con amor, ven y hazlo como si fuera la primera, tal vez la última vez. Ten una mente renovada, ten una mente iluminada. En mí nos ha dicho el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a pedirle unánimes de corazón a Dios que en esta mañana nos hable. Yo le pido que usted ore por mí, que usted le pida a Dios que limpie mi vida, que limpie mi corazón, porque la palabra que usted va a recibir a través de mi persona, pues va a afectar su vida. Esa palabra va a traer bendición si viene de parte de Dios, o puede traer mal si viene de parte del hombre. Por eso pidámosle a Dios: Señor, quebranta el espíritu del hombre y que tu Espíritu Santo se levante en este Señor que tú has levantado hoy. Amén. Padre bendito, Dios todopoderoso, amado y eterno Jesucristo, te damos gracias, Señor, porque tu misericordia y tu amor grandemente se ha manifestado, Señor Dios. Has sacudido tu iglesia, has sacudido esta casa de oración. Y como dice el libro de Ageo, Señor, tu Espíritu, es tu Espíritu Santo quien nos ha movido, Señor, para recibir lo que tú nos has dado, amado Padre. Y hoy queremos también, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo nos ayude a recibir lo de hoy, el pan de cada día. Ayer nos has dado pan, Señor, de ajenjo. Hoy, bendito Padre, queremos comer el pan como venga, como tú lo cocinaste, como tú lo preparaste, hermoso Señor Jesús. Pero tu santa palabra dice que ni aun esto podemos hacer si estamos separados de ti, si no nos unimos a ti, Señor Jesús. Por eso en este día, Señor, bendecimos tu glorioso nombre y te damos las gracias, porque has preparado mesa delante de nuestros angustiadores, Señor. Has ungido nuestra cabeza. Tu vara y tu cayado nos han infundido aliento, Señor, para continuar en este camino a pesar de tantas cosas, Señor, que el mundo está tratando de levantar y de poner como estorbo en nuestro camino. Señor, nuestra confianza y nuestra fe eres tú. Y con esa fe y con esa confianza, Señor, hoy nos entregamos a ti, hoy nos sometemos, Señor, a tu bendita voluntad, conscientes, al menos yo, Señor, y yo creo que mis hermanos también, estamos conscientes de que esa voluntad es buena, es santa, es perfecta, es agradable. Por eso nos entregamos en espíritu y verdad, Señor, a esa voluntad, pidiéndote, Padre mío, que tú limpies en esta hora, Señor, en este momento, nuestra mente, nuestro corazón. Limpia, Señor Jesucristo, estos oídos, limpia estos ojos, Padre nuestro, limpia nuestros miembros, Señor, para que podamos recibir como enviada del cielo tu palabra, como esa palabra de bendición, de sanidad, de corrección, de disciplina, de santidad, Señor Jesucristo. Porque tu palabra trae todo, Señor. No trae un mensaje, no trae un solo bien. Trae sanidad, trae medicina, trae santidad, trae exhortación, trae disciplina. Viene entera, Señor, tu palabra. Y a cada uno, Señor, habla como tú sabes que la necesita el corazón. Amén. Por eso en esta hora, Señor, exponemos nuestro corazón. Tú que escudriñas la mente y el corazón, muéstranos cómo está.
Y sabemos que algo nos hace falta, Señor, porque de no ser así no hubiéramos sido llamados. Ya quizás estuviéramos, Señor, en tu santo seno descansando, no lo sé. Pero tú nos llamas para seguir perfeccionando tu obra en nosotros. Y exponemos nuestra mente y nuestro corazón, amén, Señor, y te pedimos que lo prepares para que esta palabra, Señor, que tú nos vas a hablar, cumpla ese propósito por el cual tú le enviaste, por el cual tú la has puesto en el corazón del hombre y has mandado, Señor, conforme a tu voluntad, amén, que de gracia sea compartida, Señor. Yo ruego primeramente por mí, Padre mío, para que tu Espíritu Santo se levante. Señor, yo declaro que el espíritu del hombre, del espíritu de Guillermo de la Garza Ambrís, Padre, ha muerto ya. Yo lo declaro muerto, Señor, no menguado, no débil, no. Muerto, Señor, sin vida. Renuncio, Señor, a la vida de este hombre, renuncio al pensamiento, a la actitud, a todo lo que este espíritu de hombre, Señor, haya dejado en mi vida. Yo lo pongo en tus manos, Señor, para que la presencia de tu Espíritu Santo me limpie profundamente, completamente. Y a esa palabra, Señor, que va a salir de mi boca, Señor Jesucristo, sea la palabra que tu Espíritu Santo quiere que salga de mi boca, para que sea, Señor, de bendición a aquellos que la reciban, que sea para vida eterna en aquellos que la reciban. Hermoso Jesucristo, yo declaro que tú estás en mí, Señor, que tú has resucitado en mí, que es tu Espíritu Santo que me une a tu gloria en los cielos, Señor, y no solamente a mí, sino a todos mis amados hermanos aquí y alrededor del mundo, y nos declaramos en la unidad del Padre, en la unidad de hijos. Por tu Espíritu Santo nos declaramos en santa y perfecta unidad, Señor. Y todo aquello, Señor Jesucristo, que se resiste, que se opone, que lucha contra esta verdad, Señor, sea quebrantado en el nombre de Jesucristo. Mandamos, Señor, con el poder y la autoridad que tú nos has dado, bajo lo que esté escrito, Señor, bajo esa ley, sujetos a esa ley, Señor. Mandamos que desciendan a este lugar ángeles, Señor, en cualquier jerarquía que sea necesario. Bendito Padre, que guarden este lugar y toda tu bendita iglesia alrededor del mundo, para que ningún espíritu inmundo, Señor, se infiltre y trate de robar nuestras bendiciones, Padre nuestro. Tú nos has dado ese nombre poderoso, Señor, y tú nos has hecho hijos por la fe en tu bendito nombre. Amén. Y todo se sujeta al nombre de Jesucristo en los cielos y en la tierra. Por eso ejercemos esa autoridad como hijos, como coherederos, no como quienes, Señor, quieren abusar o usurpar un lugar. Nos ponemos en el lugar que tú nos has dado, Señor Jesucristo, y mandamos que este lugar sea guardado por tus santos ángeles, Señor, y lleno. Te pedimos que tu Espíritu Santo lo llene todo y que consuma todo aquello, Señor, que no te agrada, que no nos edifica, que no nos santifica, Padre bendito. Estamos puestos y expuestos en tus manos, Señor, para que se haga tu voluntad. Amén. En el nombre de Jesucristo, así lo creemos. Amén. Y yo creo que eres tú en mí, Señor Jesús, el que va a hablar. Así lo creo y así lo declaro, para que no haya, Señor, el espíritu de hombre hablando. En Cristo Jesús, nuestro Dios Todopoderoso, te bendecimos y te damos gracias, Padre eterno. Amén, amén y amén. Bendito sea nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. El tema de la enseñanza que Dios ha puesto en esta mañana es el hombre o la carne de pecado. Vaya usted buscando, por favor, en el libro de Hebreos capítulo 12. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Lo vamos a leer un poquito más adelante, por favor. Pero usted váyalo preparando en el nombre del Señor Jesús. Bien, ¿por qué es tan importante que en este último tiempo, que está muy pronta la venida del Señor Jesucristo, empecemos a trabajar en nuestra parte pecaminosa? Es tiempo ya de que desechemos, como Pablo dice,
que resistamos al pecado hasta la sangre, que ni siquiera el pecado nos afecte desde la sangre hasta la mente. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a vivir en santidad. Y hemos entendido, gracias al Espíritu de Dios en nuestro Señor Jesucristo, que la parte opuesta del pecado es la santidad. Amén. Pero mire, a veces Dios nos manda a hacer cosas muy extraordinarias, muy fuertes, muy sorprendentes. Pero no porque sean muy grandes, no porque necesiten de gran poder, quiere decir que son imposibles. Dios nunca nos va a mandar a hacer lo imposible. Él es el Dios de lo imposible. Para eso Él dice: tú cuentas conmigo. Yo te voy a mandar a hacer hasta donde tus fuerzas, hasta donde yo sé que puedes y te he capacitado. Sí, sabemos que esperamos el día glorioso del Señor, en que podamos tener esa imagen y esa semejanza. Pero en este tiempo, en este cuerpo y en este mundo, ha sido su perfecta voluntad. Es la voluntad de Dios que nosotros estemos limitados, que tengamos limitaciones. Él mismo nos limitó. ¿Sí? Entonces, por eso es necesario que nosotros entendamos, aceptemos en nuestro corazón que Dios, por muy extraordinario, por muy imposible que parezca lo que Dios nos está mandando a hacer, Dios nos manda a hacer lo que verdaderamente podemos hacer. Amén. Y una cosa de las que Dios nos está mandando a hacer es luchar contra nuestra naturaleza. Es luchar contra lo que somos por naturaleza. Mire, humanamente hablando, es como si Dios nos estuviera mandando a poner un árbol de cabeza. Hacer que un árbol, ¿sí?, por medio de las ramas se sujetara a la tierra y por medio de la raíz diera su fruto. Esto nos parece increíble. Esto nos podría parecer una locura de parte de Dios. Señor, pero ¿cómo tú me pides que vaya contra la naturaleza del árbol? Si fue tu voluntad. Eso es lo impresionante de esto. ¿Sí? Fue tu voluntad que el árbol se sujetara y se alimentara por medio de la raíz. Si yo invierto esa naturaleza, pues prácticamente me estás mandando a matar el árbol. Y es eso lo que Dios quiere. Es eso lo que Dios quiere, pero no con el árbol y no de una manera tan literal que hagamos con nuestra naturaleza. Y mire, recuerda por ahí una enseñanza, este varón de Dios nos decía que a veces Dios ocupa a los inconversos para azotarnos. A veces Dios ocupa a las personas menos que nosotros menos esperamos, ¿sí?, para hablarnos fuertemente, para reprendernos fuertemente. Y en esta mañana quiero usar ese ejemplo de esas personas para romper en nosotros esa incredulidad, para romper en nuestro corazón esa impotencia, para desarraigar de nuestra mente ese pensamiento de decir: es que no puedo, es que lucho y el hombre de pecado simplemente no se quiere ir de mi vida. Mi carne pecaminosa, dice Pablo, estoy vendido, es mi naturaleza. ¿Cómo voy a ir contra una naturaleza? Le voy a dar un ejemplo triste, lamentable, pero de verdad viene a golpear el corazón, la mente de quienes creemos en un Dios todopoderoso. Le estoy hablando de las personas gay. Son gente que desde un pensamiento, ¿sí?, empezó a generar su vida y han ido
contra naturaleza. Es gente que nos muestra que querer es poder, gente sin Cristo, gente sin el poder de Dios, gente que no ama a Dios, que no conoce a Dios, aunque digan que sí, aunque digan que Dios, lo que Dios quiere es que nos amemos unos a los otros. Esa es una aberración, esa es una palabra trastornada, ¿sí? Pero esas personas, todo sucedió con un pensamiento, un hombre, aunque también hay mujeres, pero un hombre que creyó que Dios se equivocó, que Dios le dio un cuerpo equivocado. Él se convenció de que él era mejor, de que él era feliz, de que él estaba perfectamente bien, siendo, actuando, viviendo como una mujer. Y acto seguido empezó a darse, a empezar a dejar que su cuerpo empezara a cambiar. Se dejan crecer las uñas, se dejan crecer el cabello, comienzan a maquillarse. Hay personas que todavía lo llevan más allá, se visten, se disfrazan de mujeres. Pero hay personas que todavía lo llevan más adelante y han llegado, fíjese hasta dónde llega, ¿sí? El querer cambiar, el ir contra naturaleza. Hay un límite, por eso le digo, Dios marca los límites. Hay hombres que se han sometido a cirugías estéticas, a cirugías plásticas, para hacer de su cuerpo masculino un cuerpo femenino, pero no pueden rebasar la naturaleza que Dios le dio. No han logrado generar en ellos un aparato reproductor femenino. Hay hombres o mujeres que no se da uno cuenta que son hombres o que fueron hombres, que en algún tiempo, en alguna etapa de su vida fueron completamente lo opuesto. Y es lamentable que ocupemos cierta clase de ejemplos, pero esto el Señor Jesucristo nos lo muestra hoy. ¿Para qué? Para que nosotros desechemos esas excusas, esos pretextos, esas impotencias que continuamente le presentamos a Dios. Es que no puedo, es que ya lo intenté. Es que si Dios nos manda a vivir en santidad, es porque se puede. Por eso le repito, Dios nunca nos va a poner a hacer algo que no podemos hacer, algo que Dios dice, esto es extralimitado a lo que yo les he dado. El libro de Apocalipsis nos dice, el que es santo todavía trabaje en hacer crecer y mantener esa santidad. ¿Y qué es lo que mancha? ¿Qué es lo que destruye? ¿Qué es lo que opaca nuestra santidad? El pecado que continuamente seguimos practicando. Pero mire cómo Dios nos muestra en estas personas. Personas que se convencieron a sí mismas, que buscaron los medios, los métodos, las formas de ir contra naturaleza. Entonces, ¿es posible que los hijos de Dios vivamos en una perfecta santidad delante de nuestro Padre? Ciertamente que sí. Y de ahí debe de comenzar. Ahí debe de empezar nuestra lucha contra naturaleza. Puedo vivir en santidad. Puedo vencer al pecado. Claro que se puede. En el caso de estas personas, pues ha sido al revés. Han ido de la santidad a lo perverso, pero Dios nos está mandando ir al revés, de lo perverso a la santidad. Y hablando de estas personas, dicho sea de paso, quiero ocupar el medio y a ustedes, amados hermanos, el decirles que este movimiento homosexual, lésbico, mayormente en los estados del norte, por ahí, si usted busca en internet,
hicieron un coro, una canción. En una de las estrofas dice que vienen por nuestros hijos. En una de las estrofas dice: vamos por tus hijos, tú que nos condenas. Primeramente yo quiero decirle algo: usted no tiene nada de qué preocuparse. He escuchado o visto más bien muchos comentarios con respecto de esto. Cuida a tus hijos porque viene un movimiento pedófilo. Oremos por los niños porque el diablo va por ellos. Amados míos, si conocieran, si escudriñaran las Escrituras, ¿qué dice el Señor Jesucristo? De tu temor te vendrá tu mal. No tenemos por qué orar por nuestros hijos solamente por esto. Sí, tenemos que bendecirlos, claro. Por supuesto que sí. Cubrirlos de igual manera con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, sí. Pero acordémonos por el amor de Cristo de algo, amada iglesia. El diablo tiene una cualidad: es mentiroso y usa la intimidación como un arma porque está vencido. Dios no le va a permitir. Sí, la palabra del Señor dice que se le ha dado un poder engañoso, que Dios le ha permitido ciertas cosas. Pero una vez más, ¿qué nos dice el Señor en el Salmo 91? Si habitas a mi abrigo, morarás bajo mi protección. Si te escondes en mí, ¿qué nos decía hace rato al inicio del servicio en la palabra? Ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Querrá Dios protegernos a nosotros y abandonar a nuestros hijos? ¿No dice su palabra: cree tú y tu casa, y la salvación y la protección será para toda tu descendencia? Entonces, si por ahí usted escucha algún comentario de algún hermano, si lo escucha de algún creyente, pues mira, yo te voy a decir que Dios me protege y yo creo en eso. Y te invito a que te unas a la familia de Cristo para que proteja a tu familia. Pero si lo escucha de algún creyente, dígale: ¿sabes qué, hermano? Ten temor de Dios. Ten temor de Dios y no del hombre. Porque si tú le temes a otro que no sea Dios, de tu temor Dios se valerá y dirá: ¿confías más? ¿No dudaste de mí? Pues ahí está tu recompensa. Dicho sea de paso, no tenemos por qué temer. El diablo está intimidando por medio del internet. El diablo está con que el Señor viene pronto y que cosas terribles vienen, y no tenemos por qué espantarnos. ¿Qué? ¿No lo sabíamos? ¿¿Dios lo está sacando apenas a la luz? Ciertamente que no, y nos lo dijo en días pasados. Te lo digo para que cuando suceda, creas. No hay por qué temer. Y si hay temor en nuestro corazón, la palabra del Señor dice que el que tiene miedo es porque el amor de Dios no se ha perfeccionado en él. Entonces démosle gloria a Dios. Gracias, Señor, porque esto quiere decir que tu amor en mí no se ha perfeccionado y voy a ir a ti, porque yo no tengo por qué tener ningún temor, ningún miedo. Me puedes sacudir tal vez ciertas cosas, sí, pero si yo me empiezo a preocupar por lo que se está diciendo, ¿dónde está mi confianza en Cristo? Amén. Entonces, cuídese mucho, porque también hay mucha bendición. Por ahí lo veía con otro hermano, hay mucha bendición. Si usted busca, ahí lo va a encontrar. Pero también están los falsos maestros, los falsos profetas. Y si Dios nos permite, la semana que entra vamos a hablar de un tema que también por ahí se está moviendo. Amén. Entonces, retomando el tema de lo que Dios nos ha mandado en esta mañana, el Señor nos muestra cómo la gente que está sin Él ha sido capaz de ir contra naturaleza, y que Dios
eso es lo que nos está mandando también a nosotros. Pero no nos está mandando sin armas, no nos está mandando sin apoyo, no nos está mandando al hazle como ellos. ¿Sí? Personas que quizá, hombres que quizá no tenían el potencial económico, yo no sé qué hicieron, ni me interesa, pero juntaron esa cantidad para cambiar su cuerpo, para cambiar su personalidad. Incluso hoy día pueden cambiarse hasta de nombre. ¿Sabe qué es eso? Es un mandamiento perverso o ejecutado de manera perversa, según Dios. Porque Dios nos está mandando a tener otra nueva naturaleza. Y quizá nos convendría comenzar o alcanzar esos límites. De decir, Señor, hasta el nombre me voy a cambiar. Dame un nuevo nombre. O escoja usted un nombre que venga de parte de Dios. Pero hasta en eso somos flojos. Hasta en eso llegamos a ser incrédulos. Toda mi vida me he llamado fulano y ahora tú me quieres llamar mengano. Todos me conocen así. Pero si en verdad queremos alcanzar una perfecta nueva naturaleza, ¿por qué no aceptarlo? ¿Por qué aferrarnos a cosas tan seculares, tan simples? ¿Quién se va a acordar de Guillermo cuando Guillermo desaparezca? ¿Qué memoria tendrá mi nombre? El mismo Señor Jesucristo nos muestra que hasta su nombre cambió. A Pedro, a Pablo, cambió de nombre. Si es necesario, renunciemos hasta el mismo nombre, pero busquemos alcanzar la perfecta voluntad de Dios. Y mire cómo Dios no nos deja sin un amparo, sin una palabra de motivación, de avivamiento. Nos muestra ejemplos, pero también su bendita palabra. Hebreos capítulo 12, del versículo 1 al versículo 4 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Dónde está el pecado? Ya no está en mis miembros. Ahorita vamos a ver que Pablo en una parte de su vida así lo ve, pero en esta parte de su vida que ya había pasado tiempo, dice: el pecado ya no está en mí, pero está acechándome. No se rinde. Amén. Dice: y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, la lucha que tenemos contra naturaleza, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, aquel que nos va a dar la fe poderosa para decir: Señor, puedo ser otra persona, puedo vivir en santidad, puedo vivir sin pecado, porque tú me has dado esa fe y ese poder, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no hemos resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Dice la palabra, Pablo nos dice: pon tus ojos en Jesús para que tu ánimo no tenga un doblez. Mantén siempre firme tus ojos en Él para que no caigas en el doble ánimo. Hoy sí puedo vencer el pecado. Hoy sí creo que puedo vivir en santidad. Por ahí tuve un ligero tropiezo y en lugar de levantarme, en lugar de sacudirme, no, es por demás que siga esta lucha. Y viene el doble ánimo.
Y sucede que el hombre y el pecado continúa viviendo. ¿Sí? Dios nos ha dejado una enorme lista, a la que Pablo llama nube, de testigos, de personas que alcanzaron la victoria de Cristo Jesús, viviendo sin pecado en perfecta santidad. ¿Y sabe por qué? Porque creyeron, porque la victoria en sus vidas se basó, se cimentó, se fortaleció en algo que el Señor Jesucristo no existía en los tiempos, o no se había manifestado, no se había manifestado en los tiempos de Moisés, no se había manifestado en los tiempos de Elías, no se había manifestado en los tiempos de Sansón, de Jefté. De esta lista que Pablo menciona, ellos no conocieron a Dios como el Señor Jesucristo, pero lograron vencer. Y la misma palabra nos dice cuál es su victoria: la fe. Abraham, el padre de la fe, logró vencer. ¿Por qué razón? Porque le creyó más a Dios. Tuvo tropiezos en su vida, los tuvo, pero no se rindió. Por eso es que le estoy diciendo que tenemos que luchar contra una naturaleza. No, esto no se trata de buscar una varita mágica, ¡lin! Y voilà, ya soy otro nuevo, ya soy otra nueva, ¿no? Pablo dice: corramos con paciencia, caminemos con paciencia, pero siempre luchando contra el pecado, poniendo los ojos en la recompensa, que es nuestra santidad, la santidad perfecta, la demanda de Dios para poder verlo en su gloriosa naturaleza, porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Entonces la Biblia nos da una lista y Pablo dice: y si sigo, no termino. Y si sigo dando nombres de personas que vencieron por medio de la fe, no voy a acabar nunca. Dice: pero con tan grande nube de testigos, cobijémonos, sustentémonos, fortalezcámonos y digamos: Señor, si ellos alcanzaron la victoria y la gloria, ¿por qué yo no? ¿Qué me está faltando a mí? No hay una excusa, no podemos ir a hacernos. Nos ha hablado en varias ocasiones el Señor: despójate de ese espíritu de autolástima. Es que yo no puedo, es que ya luché, es que no lo puedo vencer. Ahí está. Por eso le he dicho en varias ocasiones, en el nombre del Señor Jesucristo, un tema clave, un versículo clave de la Biblia es Romanos capítulo 12, versículo 2. Renueva tu mente, renueva tus pensamientos, porque esa es la raíz, la base que va a cimentar, que va a levantar ese edificio, que va a construir esa fortaleza, sea para bien o sea para mal. Vuelvo al mismo caso de los homosexuales. ¿Por qué llegaron a tanto? ¿Cuál es la raíz? Si pudiéramos ver a un homosexual y recorrer su vida en reversa, vamos a llegar a la conclusión y a la raíz de que fue un pensamiento, de que él creyó, pensó, se convenció, todo sucedió en la mente, de que estaba mejor siendo como mujer, actuando como mujer, que se sentía bien. ¿Cuánto más nosotros, que el Señor nos ha mandado una mente gloriosa, que su palabra dice que tenemos la mente de Cristo? Si esos inconversos, si esos perversos, de los cuales Dios tenga misericordia, porque no nos ha mandado a juzgarlos y condenarlos, pero eso no quiere decir que tampoco los vamos a llamar de otra manera. Son gente pervertida, corrompida en su corazón.
Si ellos han alcanzado esa grandeza, una vez más, ¿qué excusa le podemos presentar a Dios? Ciertamente que ninguna. Y es importante que empecemos a aceptar la palabra de Dios tal cual es, porque a la venida de Cristo, qué triste va a ser ver que todo lo que trabajamos, yo renuncié a mi familia, renuncié a los domingos, renuncié a la música, renuncié a la tele, tuve incluso que soportar que mi familia me aborreciera, que se burlaran de mí, que me corrieran de un trabajo, que quizá yo no pudiera o tuviera que despojarme de ciertos bienes por seguir a Cristo, y todo eso para nada. Por eso dice el Señor en el libro de los Hebreos, nos pone al Señor Jesucristo como el ejemplo a seguir. Dice que Él se aborreció porque su mirada estaba puesta en la recompensa. La recompensa es lo que tenemos que tener delante de nosotros. Y comenzar, vuelvo a repetir, como raíz, como cimiento de esa arma poderosa para vencer el pecado, es comenzar por aceptar en nuestra mente y en nuestro corazón que podemos vencer el pecado, que podemos vivir en perfecta santidad. Y que eso no quiere decir que cuando yo alcance la santidad me voy a dejar este mundo, porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo vivió en perfecta santidad todo el tiempo de su vida. La palabra del Señor dice también del padre de Juan el Bautista, de María, dice que fueron hallados irreprensibles delante de Dios. Hay una nube, hay una lista interminable de gente que lo logró, a la cual Dios está esperando que nosotros nos inscribamos. Pero hay que comenzar por renovarnos en el poder de nuestra mente, por renunciar a ese hombre viejo, y ahorita lo vamos a ver, porque es el hombre viejo el que nos está diciendo no puedes, porque ciertamente no le hemos dado muerte. Por eso hace un momento, cuando yo comenzaba esta enseñanza, declaraba que está muerto, completamente muerto. No mengúa, no se debilita, no, Señor. Porque si yo lo mengúo y lo debilito, va a llegar un momento en que se va a fortalecer. Pero si lo matamos, ¿cómo se levantará? Es importante lo que está saliendo de nuestra boca. Y lo que está saliendo de nuestra boca es importante que nosotros entendamos de qué estamos alimentando. El corazón, qué cosas estamos viendo y oyendo para que nuestro corazón hable. Amén. La santidad demandada por Dios parece algo difícil de alcanzar, parece como si Dios nos estuviera mandando a hacer algo que no podemos. Pero vuelvo a repetir, el libro de Apocalipsis dice: el que es santo, siga trabajando, mantenga la que ya tiene y hágala crecer. Entonces podemos hacerlo, ciertamente que sí. Pero vamos a ver de esta gran nube de testigos. Hay un testimonio de uno de ellos, el que habla, Pablo. Vamos a ver cómo Pablo luchó. Pablo también, después de convertirse, después de que Dios hablara a su vida, Pablo todavía seguía luchando o seguía siendo dominado por el pecado. Amén. Romanos capítulo 7, versículo 20 al versículo 22. Romanos capítulo 7, del versículo 20 al versículo 22, dice la palabra: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, según mi espíritu y mi alma, ¿sí?, me deleito en la ley de Dios,
Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. En ese estado de angustia, de desesperación que Pablo estaba viviendo, no se deja llevar por la impotencia, por la limitación que Dios le había dado. No se deja arrastrar por los límites que Dios le había puesto y levanta una alabanza a Dios. Qué importante es esto. Hay por ahí un canto que dice, una canción que dice que no importa cuál estés viviendo, qué situación estés viviendo, siempre alaba a Dios. Y Pablo hace eso. En el versículo 25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En el versículo 14 de ahí mismo, Pablo dice: yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo entendió que en él estaba esa naturaleza pecaminosa. Y llega Pablo a un estado de desesperación, a un estado de clamar a Dios y decir: ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Estoy cansado, estoy harto, estoy fastidiado de hacer lo que no quiero hacer. La Biblia no nos menciona qué era eso con lo que Pablo estaba luchando y ni nos interesa. Porque el saber el pecado de Pablo lo único que va a provocar en nosotros es solamente excusar nuestra maldad, disculpar nuestro pecado. Por eso Dios no le permitió a Pablo escribirlo. Pero vemos aquí a Pablo luchando por alcanzar, por vivir en santidad. Porque Pablo ya sabía que era un mandamiento de Dios. Porque quizás a Pablo todavía no le habían sido reveladas cosas tan maravillosas. Y Pablo las anhelaba. ¿Y cuántos de nosotros no anhelamos ver cosas extraordinarias de parte de Dios? Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, el principio del libro de Apocalipsis, no le sorprende, no le incita, no le motiva a vivir lo que Juan vivió. Qué cosa más hermosa, qué regalo más precioso de parte de Dios, que lo lleva a un lugar desierto. Dios permite que sea desterrado. Y Juan no rezonga. Juan acepta la voluntad, pero Dios le recompensa ese sacrificio, esa entrega. Y estando en la isla de Patmos, dice la palabra que Juan, delante de él se abrió el cielo y vio el trono de gloria y vio el reino de los cielos. Qué cosa más hermosa. Esteban estaba siendo apedreado y dice la palabra, testifica la palabra, que también se abrieron los cielos delante de él y vio al Señor Jesucristo. ¿Hay recompensa de parte de Dios para los que buscan la santidad? Ciertamente que sí. El problema es, o la pregunta es, ¿la estás buscando? ¿Te interesan estas cosas maravillosas de parte de Dios? ¿O simplemente te estás conformando con ser salvo? Si en verdad estamos anhelando ver cosas extraordinarias, Dios nos dice: sé santo todavía. Trabaja en tu santidad. Sigue tu lucha contra el pecado. Y Pablo aquí nos muestra que él vivió esa misma batalla. Y gloria a Dios por la vida de Pablo, porque sabe que usted y yo no tenemos que clamar, usted y yo no tenemos que vivir esa situación tan tremenda, esa angustia tan tremenda que quizá quiero pensar que carcomía el interior de Pablo. Pablo nos dejó su testimonio para que nosotros siguiéramos sus pasos. Aquí, en este pasaje de la Biblia, Pablo nos muestra que el pecado todavía lo dominaba, que todavía el pecado estaba dominando a Pablo. Pero más adelante, en ese mismo libro, el Señor Jesucristo nos muestra que el clamor y la alabanza de Pablo
fueron escuchados por Dios. Qué cosa más hermosa, qué cosa tan simple, tan sencilla. Dígame quién no puede clamar y darle una alabanza al Señor. ¿Es cosa difícil? Si lo sabemos, lo hemos hecho, entonces lo podemos hacer. Romanos capítulo 12, ahí mismo. Romanos capítulo 12, le hablaba de este versículo. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice la palabra: así que, hermanos, les ruego por lo misericordioso que ha sido Dios con ustedes. Pablo ruega por nosotros. Yo te ruego por la misericordia que Dios te ha dado, que hoy te tiene con vida, que no te ha castigado conforme a la multitud de tus pecados, que le presentes tus cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Al Dios en el que has creído, al Dios que has dicho eres real, existes. Pablo dice a él: preséntale tus miembros, preséntale tu cuerpo, sacrifícalo a Dios, entrégaselo a Dios. Y miren lo que dice en el versículo 2: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vez más, ¿dónde comienza la transformación? ¿Dónde debe de comenzar nuestra lucha contra naturaleza? Lo he dado en varias ocasiones y se lo voy a dar una vez más. Nuevamente, un testimonio mundano. No sé si usted conoce a este boxeador o exboxeador, el Travieso Arce. Ganó 5 títulos en 5 divisiones distintas. No recuerdo en cuál, pero lo tengo grabado en mi corazón por algo. En una ocasión, cuando sale campeón, lo entrevistan y le preguntan: ¿qué hiciste? Y él no dice: me metí a una dieta rigurosa, hice una rutina de más, me preparé físicamente más para vencer, comí cosas más saludables, me cuidé, no fui a fiestas, no sé, comí cualquier cosa, hice cualquier cosa. Él da una respuesta extraordinaria y dice: durante 3 meses, los 3 meses de mi preparación, estuve declarando, estuve convenciéndome a mí mismo: voy a ser campeón, voy a ganar. Este hombre ganó, ¿por qué? Porque la lucha la comenzó en su mente, porque él venció toda oposición, toda duda, toda resistencia, comenzando en él. Alcanzó una victoria, 3 meses. Y le digo una cosa: ya pocas personas se acuerdan de ese boxeador. Ya pocas personas saben lo que alcanzó. Pero usted y yo hemos sido llamados, si es necesario, a declarar durante 3 meses: el pecado está vencido, yo vivo en santidad. ¿Sabe qué le va a dar eso? Vida eterna. De este hombre ya pocos se acuerdan, y entre más pasa el tiempo, menos. Pero lo que es en Cristo y es para Cristo es para vida eterna. Vale la pena esforzarnos en trabajar 3 meses. Tal vez el Señor no lo dé antes. Tal vez tengamos que invertir más tiempo que este hombre. Pero Dios nos está mostrando ejemplos de personas que estaban sin Él y lo lograron. ¿Cuánto más nosotros en Cristo? Que la palabra nos testifica. Somos más que vencedores. ¿Qué quiere decir esa palabra? Más que vencedores. Tienes la victoria garantizada en cualquier
Lucha siempre y cuando Jesucristo vaya contigo. Esa es la clave, amado hermano. Esa es la clave. La lucha comienza en mi mente, pero yo necesito a aquel que dijo: yo he vencido al mundo. No dijo: yo he vencido al mundo para que le aplaudieran, para que le pusieran pancartas, para que le reconocieran los hombres. Lo dijo para darnos confianza a aquellos que íbamos a creer en Él, o que hoy día creemos en Él. ¿Tienes una lucha contra el mundo? ¿Tienes una lucha con algo que hay en el mundo? Te digo una cosa, te recuerdo una cosa: yo lo vencí. La victoria está en mí. La estrategia está en mí. Las armas están en mí. Y es importante que nos estemos preocupando cada día más por cuál es nuestra condición, qué nivel de santidad, qué nivel de pecado está en nosotros. Pablo nos da la respuesta, dice: ¿quieres, miserable de mí, quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aquí nos lo dice: ¿quién? Jesucristo. ¿Cómo? Entregándole tu cuerpo en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios Padre. Aquel que te ha dado vida. Pero hay algo maravilloso también de este hermano que Dios nos ha puesto en nuestro camino para alimentarnos de esa palabra. Dice algo maravilloso. El cristiano, el Hijo de Dios, tiene que tener frecuentes y constantes cambios en su vida. Que la victoria de ayer, gloria a Dios, glorifiquemos a Dios por la victoria de ayer. Pero cada día comenzamos de cero. De cero. Ese debe ser nuestro pensamiento. Gloria a Dios porque ayer le entregué mis miembros a mi Señor Jesucristo. Le doy gloria a Dios porque lo que estaba acostumbrado a hacer, quizá por ahí a mezclarme con amigos del mundo y embarrarme de porquerías, ayer vencí porque pude resistir la tentación. No fui y los busqué, huí, y en lugar de estarme empuercando con chistes, me metí a leer la Biblia. Y quiero anticipar algo, no quiero ser contraproducente, contradictorio, amado hermano, ¿sí? No quiero eso. Por ahí le mandamos una enseñanza del yugo desigual, ¿sí? Ese hermano, Dios lo bendiga, pero hay hermanos que lo toman más como, o se enfocan más en esa palabra para las relaciones amorosas, carnales, que para las relaciones amistosas, ¿sí? El libro de Corintios, que nos habla de no unirnos a un yugo desigual. La palabra del Señor nos habla en plural, dice: sálganse de ello. Nos está hablando más de alejarnos de los amigos del mundo, ¿sí?, que de las personas que podemos, o de una pareja mundana. Porque Pablo mismo dice: si un creyente consciente, si un inconverso consciente en vivir con una creyente, adelante, es permitido por Dios. ¿Por qué razón? Porque el creyente santifica al inconverso, ¿sí? Ciertamente que tenemos que tener en conciencia que nuestro trabajo va a ser quizá mayor. Y aquí hay testimonios, hijas de Dios que santificaron a los varones para gloria de Dios Padre, ¿sí? Entonces entendamos más profundamente la palabra de Dios. Dios lo que nos está mandando es alejarnos de las amistades mundanas, que es el caso del ejemplo que estamos poniendo ahorita, ¿sí?
Sí hay un permiso, no es la voluntad perfecta, pero hay algo precioso que este hombre dice al final. Hay yugos desiguales hasta en los mismos cristianos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y tiene razón, y tiene razón. Normalmente en una pareja siempre hay el que más está manifestando el amor por Cristo que el otro. Pero al final de cuentas todos somos alcanzados por ese amor de Dios. Y dice el Señor, si consciente, es decir, que dentro del noviazgo o el llamado noviazgo, ¿cómo debes comenzar esa relación con una persona que no conoce a Cristo? Así, diciéndole, ¿sabes qué? Yo soy un hijo, yo soy una hija de Dios. Yo creo en Jesucristo, no creo en los ídolos. ¿Te parece? Sí, no hay problema. Perfecto. Es la voluntad permisible. Pero si usted quiere alcanzar mayor gloria, pues busque la voluntad perfecta. ¿Sí? No quiero contradecir. El mensaje de este varón es muy cierto. Si nos metemos con una persona inconversa vamos a tener problemas. Pero sí hay un permiso de Dios. ¿Por qué? Porque Dios de esa manera también está alcanzando a los inconversos. Amén. Gloria al Señor. Entonces le digo, lo que Dios nos manda es a separarnos de esas personas. ¿Por qué? Porque van a venir a contaminarnos. Y si la victoria de ayer es que yo ya no fui con mis amigos, bendito sea Dios, pero hoy debo comenzar de cero, dejando atrás. La victoria de atrás ya está escrita, mi corona ya está ahí, mi galardón ya está ahí, esperándome para que el día de la gloria del Señor yo lo ponga a sus pies. Ahora, a partir de hoy, voy por otra corona, voy por otro galardón. Nuevamente comienzo de cero, poniéndole mi cuerpo a Cristo Jesús como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios Padre. Esa fue la respuesta al clamor y a la alabanza de Pablo. El Señor le dice, entrégame tu cuerpo. ¿Quieres ser liberado de ese pecado de muerte, de ese cuerpo vendido al pecado con una naturaleza pecaminosa? Todos los días, entrégamelo a mí. Eso es lo que Pablo nos enseña. Esa es la herencia bendita que Pablo nos deja el día de hoy. Yo sé lo que estás pasando. Yo sé lo que es luchar contra el pecado. Y te digo una cosa, entrégale tu cuerpo a Cristo. Y vamos a ver si rindió frutos esa palabra. Más adelante, ahorita lo buscamos, si quieren, mientras búsquelo, Gálatas capítulo 2 del 18 al 20. Más adelante en ese libro, en el libro de Gálatas, Pablo nos da la palabra de poder que declaró para que el pecado no regresara. Por eso dice la palabra, el que es santo, yo ya te santifiqué. Yo ya comencé la obra. Te he apartado para mí, pero no pares. Así como Pablo no se conformó a un cuerpo de muerte, tú no te conformes a la santidad que yo te he dado, sino hazla crecer, sino hazla fructificar. Pablo nos da esa palabra de poder para que el pecado no regresara a su vida, para no reedificar un templo para el pecado, sino para el Espíritu Santo. Pablo recordaba todo el tiempo lo que estaba escrito, lo que le fue dado por el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 2, vamos a leer del versículo 18 al versículo 21. Dice la palabra, mire cómo Pablo ha vencido ya el pecado. Aquel que lo dominaba en el libro de los Romanos, aquí Pablo ya nos muestra que lo ha vencido, que lo ha puesto bajo sus pies, con la ayuda de Dios. Entendamos esto, amados santos. Entre Cristo Jesús y Pablo, no fue Pablo. Pablo clamó a Dios, mas gracias doy a Dios por Jesucristo. Gracias te doy, Dios, porque me has dado un aliado para vencer. Se une a Él, ¿sí? Y logra vencer. Y aquí en el libro de los Gálatas nos muestra Pablo cómo mantener, cómo acrecentar esa santidad. Dice la palabra,
Porque si las cosas que destruí, no dice las cosas que voy a destruir o estoy destruyendo, ya las declara vencidas en su vida. Las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y aquí está el poder de mantener, de avivar, de fortalecer esa santidad. Y dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo Jesús vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y dice Pablo, no voy a desechar, no voy a anular el trabajo que Dios ha hecho en mi vida. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo estaba harto. Por eso es que a veces Dios nos deja llevar, nos deja empuercarnos, atascarnos, perdónenme la expresión si no es la correcta, pienso que sí, revolcarnos en la inmundicia, la porquería del mundo, para llegar a un hartazgo y levantar un clamor y poderle decir: Señor, líbrame de este cuerpo de muerte. Cosas tan maravillosas había vivido Pablo después de haber vencido al pecado, que mire cómo dice: no, yo no desecho lo que Dios me ha dado. Yo soy una de las personas, para la gloria de Cristo Jesús, que entre los muchos personajes de la Biblia me familiarizo mucho con Pablo, porque ese pensamiento está en mi mente y en mi corazón. Gracias a Dios. Porque cuando yo veo la oferta del adulterio, digo: con permiso, ahí nos vemos, y me retiro. No, yo sé lo que es el enemigo y cómo te cobra. Mejor hago valer el santo sacrificio de Cristo y lo que trabajó para mí en limpiarme de ese pecado, que volver. A pesar de todo, Pablo sigue alabando a Dios, sigue siendo agradecido con Dios. Cuando somos agradecidos con Dios, el Señor Jesucristo nos muestra que solo bastó de dar gracias. Hay dos milagros extraordinarios, hay muchos, pero hay dos muy hermosos, muy poderosos, que deben de impactar la vida del creyente. Con solamente dar gracias se realizaron dos milagros. Les dio de comer a más de 5,000 personas, y con solo dar gracias resucitó a Lázaro. Con el simple hecho de darle gracias a Dios. Gracias, Señor, porque este pecado, este aguijón que está en mí, me ha llevado al clamor y ahora estoy en la santidad. Pero dice Pablo: no voy a reconstruir lo que ya destruí. Tengo que estar al pendiente, tengo que estar viendo que mi edificio vaya recto, que esa construcción no se vaya ni para un lado ni para el otro. Estar al pendiente de mi santidad. Encomendarle a Dios mi cuerpo. Esa es la parte que mi Dios me está ayudando. Te entrego mi cuerpo, Señor Jesús, dámelo, yo lo cuido. Pero fíjate cómo estás construyendo. ¿Qué fortalezas, qué pensamientos estás permitiendo que entren a tu vida? Si desde un principio le dices no a la vecinita, ¿cuándo va a entrar la vecinita a tu mente? ¿Cuándo se va a arraigar en tu corazón? Nunca, y lo hemos dado como testimonio para la gloria de Cristo Jesús. No le abrimos las puertas espirituales al joven y nunca entró. Jamás entró a nuestra vida. Si el diablo por ahí quiso engañarnos, bueno, fue porque nuestra fe no estaba fuerte, o quizá Dios lo permitió, como a Pedro, que el enemigo lo sacudiera, ¿verdad? Pero nosotros no hemos aceptado eso. Por muchos testimonios que vengan y nos digan. El otro día una compañera decía una palabra muy fuerte.
Y le doy gracias a Cristo Jesús por estar en mi vida, porque me ofendió. ¿Lo ofendió usted? Y ofendió a todas aquellas personas que dicen que no creen en el COVID. Dice, todas aquellas personas que no creen en el COVID es porque tienen en el cerebro. Bueno, Señor, no, es porque tenemos una mente renovada. Es porque nosotros sabemos qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Y sí, si Dios castiga, Dios reprende, Dios manda juicios, sí. Sí, claro que sí, amado hermano. Dios no es el juguete ni el tonto de nadie, no podemos burlarnos. La santa palabra de Dios dice que nadie se puede burlar del Padre, de nuestro Dios. Pero si tienes temor es porque entonces el pecado está dominando en tu vida. Porque la paga del pecado es la muerte, el juicio de Dios. Si tú estás bajo la voluntad perfecta del Señor, si tú estás, como dice la palabra, irreprochable delante de Él, no tienes por qué temer, no tienes por qué esconderte. Yo he escuchado muchos testimonios. Hay una persona, no conviví mucho con ella, pero una persona agradable, era un vecino de donde yo estaba. Cuando me enteré de su muerte hasta el día de hoy, me parece increíble. Me parece increíble que esta persona ya no esté aquí por una vil mentira. Por una vil mentira. Porque supuestamente yo he estado en contacto directo, frente a frente, constantemente, con personas que después dijeron que estaban enfermas, y para la gloria de Cristo Jesús estoy aquí en pie, sano por mi Dios. Porque la sanidad de mi Padre Celestial comenzó en mi mente y la aplicamos. Entonces es así, tenemos un testimonio ya personal, ya propio, ya no necesitamos de esa nube de testigos. Gloria a Dios por ella. Pero yo tengo mi propio testimonio, no le abrí la puerta al pecado, no le abrí la puerta a la mentira. Entonces, pregunto, ¿puedes vencer al pecado? Amén. ¿Podemos vivir en perfecta santidad? Amén. Sí. Sí. Y la palabra que Pablo ocupaba para no reconstruir lo que ya había destruido, Pablo bombardeaba su mente, convencía su mente y su corazón de decir, perdóname Pablo, pero ya no vives. Pablo mató a Pablo. Pablo mató a Pablo. Guillermo tiene que matar a Guillermo. ¿Se recuerda lo del árbol? Dios prácticamente nos está mandando a matarlo. Al ir contra naturaleza, Dios nos está mandando matar al espíritu de la persona que fuimos. Porque el cuerpo lo quiere. Por eso nos lo pide, encomiéndamelo, dámelo. Porque mi espíritu quiere vivir ahí. No habita en cuerpos, en templos hechos de manos de hombre. Habita en la carne que Dios hizo para sí mismo. Esa palabra de poder va a mantener al pecado lejos de tu vida. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Jesucristo no pecó y es el que vive en mí. ¿Qué quieres, pecado? ¿Qué buscas aquí? ¿Sabes lo que vas a encontrar aquí? Te vas a encontrar a Jesucristo. ¿Te interesa? Adelante. Pero los mismos demonios huían de él. La gente, los gadarenos, cometieron el error más terrible de sus vidas. Vieron un milagro maravilloso, poderoso, a un hombre que dice que hasta las cadenas rompía, y lo vieron en su cabal juicio y le dijeron, ¿sabes qué? Mejor vete. No nos interesa lo que tú vengas a traer o a hacer. Y rechazaron la gracia de Dios. Y Pablo aquí dice, no desecho la gracia de Dios. Si Dios me ha dado una palabra, si Dios ya ha comenzado la santidad en mí, tengo que preocuparme por ser todavía
más santo. Y entre más disminuye el tiempo a la venida de nuestro Santo Salvador, más la santidad debe ser un factor importante en la vida de los creyentes. ¿Cómo estoy en santidad? ¿Qué tanto le entrego mi cuerpo a Cristo? ¿Qué tanto declaro a mi mente y a mi corazón? Y también verbalmente, audiblemente, que ¿cómo le digo al mundo? Ya no vivo yo. Vive Jesucristo en mí, así tan literal como lo estamos escuchando. Mundo, Jesucristo, tu enemigo, el que te venció, el que te derrotó, ese está en mí. Tu verdugo está en mí. ¿Quieres venir a mí? Lo vas a encontrar a él, aquel que te venció. Es decirle al mundo, el vencedor está en mí. ¿Quieres otra paliza? Adelante. No hay problema, ahora somos dos, él y yo. Y si con él te fue como en feria, imagínate si somos dos. Es como le vuelvo a repetir, ver las cosas no tan literales, pero sí meternos en el Espíritu del Señor, con el Espíritu de Dios, y comenzar la renovación desde nuestros pensamientos. Se puede vencer, sí se puede vencer. Una vez más, si la palabra, el Señor nos ha venido hablando, si la palabra de poder que Dios nos da, nosotros no la declaramos, está atada en nuestro corazón. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Santiago capítulo 2 versículo 26 nos dice el Señor que así como el cuerpo está muerto sin el espíritu, así la fe sin obras. Pero ahí el Señor nos da una clave. El cuerpo va a estar muerto cuando el espíritu esté muerto. Entonces, una vez más tenemos que matar el espíritu del viejo hombre. No es menguar, no es Señor, yo me hago pequeño y tú creces. Lo hemos declarado muchas veces, pero hoy estamos siendo renovados. Hoy el Señor nos está diciendo, no es la palabra correcta hacerte pequeño para que yo crezca. La palabra es correcta, es tú mueres y yo resucito y yo vivo en ti. Amén. ¿Cómo matar a un hombre sin quitarle la vida? Esto parece una locura. Esto parece algo imposible. Esto parece filosofía barata. Pero es posible matar a un hombre sin quitarle la vida. Y es precisamente matar al viejo hombre, pero dejar el cuerpo para que viva por medio del Espíritu Santo. San Mateo capítulo 12 versículo 29 y 30. San Mateo 12 versículo 29 y versículo 30 dice la palabra: ¿cómo puede alguno entrar? Fíjese cómo está esta palabra poderosa. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Y el versículo 30 también nos muestra la necesidad de Cristo. El que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Ya habíamos hablado qué es esto de desparramar. Es incluso divertirse desmedidamente. Y desparramar, pues tirar, botar. Pero miren, hay iglesias que practican la guerra espiritual. Amén. Y ocupan este versículo para esa guerra espiritual. Porque dicen, han llegado a la conclusión de que el hombre fuerte, aquí la Biblia está representando al hombre fuerte como el diablo. Pero miren lo que dice la Biblia. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa? ¿Cómo podemos nosotros entrar en la habitación del diablo? No se puede. Primer error, ¿sí? Segundo error.
¿Cómo puede entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes? Pregunto, ¿tiene el diablo algo bueno? ¿Le podemos quitar al diablo, aunque lográramos espiritualmente atarlo, le podemos quitar algo bueno al diablo? Entonces no nos está hablando aquí del demonio, de los demonios o del príncipe de los demonios. Aquí nos está hablando del espíritu del hombre. ¿Dónde vive el hombre fuerte? ¿Cuál es la casa del espíritu? Mi cuerpo. ¿Quién es el hombre fuerte entonces? Mi viejo yo. Mi viejo yo. Yo tengo que atarlo, tengo que matarlo, porque entonces así podré tomar lo bueno que Dios puso en mi vida y ponerlo por obra y manifestarlo para gloria de Dios. Entonces mi lucha es interna y es contra mi vieja manera de vivir. ¿Sí? Yo tengo que entrar a la casa. ¿Usted puede entrar en su casa? ¿Tiene las llaves de su casa? ¿Usted puede entrar en su cuerpo? Pues está dentro. Entonces, ¿quién es el único que puede atar al hombre fuerte? Yo mismo. ¿Quién es el hombre fuerte? Mi hombre viejo. Aquel que ama el pecado, aquel que le dice a mis miembros, acuérdate cuán deleitoso era. ¿Cuántos amigos has perdido por ahora hablar la palabra de Dios? ¿Te acuerdas cuando te llevabas a mentadas de mamá? ¿No lo extrañas? Miéntasela otra vez. Allá están. ¿Te acuerdas cuando usabas tus manos para golpear a las personas? Ahora los bendices, ahora los unges. ¿Y quién se levanta y te da las gracias? ¿Acaso Dios baja de su gloria y te da las gracias? ¿Te acuerdas cuando tomabas lo ajeno? Eras muy hábil y no tenías que pagar. Hoy tienes que pagar 100 pesos cuando podías haber pagado 50. Ahí está el hombre de pecado. ¿Dónde está el hombre de pecado? Dentro de mí. Hay que atarlo, hay que amordazarlo, pero también hay que quitarle la vida. Hay que matar ese viejo hombre por medio de la palabra, de la espada del Espíritu de Dios. Hay que enterrarle la espada hasta lo más profundo, que muera. Porque entonces así dice la palabra, entonces voy a sacar todo lo bueno, todo lo hermoso, todo lo agradable a Dios que hay dentro de mí, porque aún del peor asesino, del peor violador, del peor secuestrador que usted pueda conocer o haber oído, hay algo hermoso en esa persona. Pero el hombre fuerte no lo deja salir. Por eso dice el hombre fuerte. ¿Cómo lo caracteriza la palabra? Tiene fuerza. Está fuerte. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para vencer a una persona que es más fuerte que nosotros? Un aliado. Un aliado, humanamente y malamente. Por ahí decimos, tú lo tiras y yo lo pateo. Si es más fuerte, yo necesito un aliado. Y por eso dice Cristo Jesús, el que no es conmigo, el que no me invita a atar al hombre fuerte, va a desparramar todo, va a perder la batalla. Tenemos que pelear esta batalla en Cristo y con Cristo Jesús. Señor, yo te entrego mi cuerpo y Señor, yo declaro la palabra en el poder de Jesucristo. Ahí es donde Jesucristo nos está fortaleciendo. En el nombre de Jesús yo desato el poder de tu palabra, Padre mío, y declaro que Guillermo de la Garza ya no vive en mí, sino Jesucristo es quien vive y quien llena toda mi casa. Toda mi casa. Y no tenemos que ser muy explícitos en decir mi cuerpo, porque Dios lo sabe, porque el enemigo lo sabe, porque los demonios lo saben.
que la casa, el templo de un espíritu es el cuerpo. Ya no hay lugar para nadie más. Jesucristo llena todo este templo. Y se creará una fortaleza de poder en tu mente y en tu corazón que mantendrá el pecado alejado de tu vida y te llevará a la perfecta santidad que Dios está esperando que tú sigas haciendo crecer, que sigas edificando, porque el que es santo tiene que santificarse aún más. Tu lucha, tu batalla es contra ti mismo. El pecado, Pablo dice, el pecado opera en mis miembros. Sí, pero ¿quién manda? ¿Quién gobierna mis miembros? Es el hombre fuerte. Es aquella vieja naturaleza tuya. Porque no has creído, porque no has declarado todos los días en el nombre de Jesús: nueva criatura soy. Lo viejo ha pasado. Porque ahora Jesucristo está en mí, yo soy una nueva creación para Dios y en Dios. Por eso le digo, se da cuenta que no es tan difícil alcanzar la santidad. ¿Qué tan difícil es mentarle a la mamá a aquella persona que nos viene ofendiendo? ¿Qué tan difícil es decirle una mala palabra a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos? El Señor hace una pregunta a aquellas personas que lo cuestionaban: ¿qué es más difícil? ¿Decirle tus pecados te son perdonados, o levántate y sé sano? Ciertamente que es lo mismo. Ciertamente es exactamente lo mismo, pero funciona de manera opuesta el bendecir que el maldecir. ¿Qué tan difícil es cuando decimos: no puedo, es que el pecado, yo no puedo contra este pecado, yo no puedo contra esta naturaleza? ¿Qué tan difícil es declarar: mas ya no vivo yo, vive Jesucristo en mí? ¿Qué es más fácil? Es exactamente lo mismo, es declarar una palabra, pero una te está haciendo pecador y otra te está santificando. De modo que como yo ya vivo en Cristo, he sido y soy una nueva criatura. Y el pecado ya no vive en mí, porque Jesucristo, aquel que venció al mundo, ese es el que está en mí. Por tanto, yo vivo en santidad. ¿Sabe por qué? Aún hay muchos pecadores en la casa de Dios. ¿Sabe cuál es la razón? De que aquellos que hemos sido puestos delante de Dios, delante de usted por Dios, perdón, para bendecirlo, lo estamos maldiciendo. Hay muchos pastores que dicen: somos pecadores, que no han entendido que la palabra que sale de tu boca es porque está en tu corazón. Si tú dices somos pecadores, es porque tú no has creído como ministro primeramente que Dios te ha santificado. Una cosa es decir hemos pecado y otra muy distinta es decir somos pecadores. Porque hemos pecado quiere decir que hicimos lo que no debíamos hacer. Pero decir que somos pecadores es que Dios no nos importa y que lo que nos interesa es nuestro deleite y nuestro placer pecaminoso. Pedirle a Dios por nuestros pecados ciertamente es necesario, por supuesto que sí, porque tenemos tropiezos. Pero decirme que soy un pecador y que el que a Dios ha mandado a bendecir me maldiga diciendo es que somos pecadores, pues imagínese. Hermanos, si usted ha cometido pecados, póngase a cuentas delante de Dios, porque usted es santo. Porque usted tiene el derecho y la obligación de crecer en su santidad. Por eso, confiésese delante de Dios para que Dios lo vuelva a limpiar. Pero si estos amados hermanos, en lugar de bendecirnos, nos están maldiciendo, nos están sembrando
el pensamiento, la raíz de que yo soy pecador. He escuchado personas incoherentes que dicen que tienen años que dejaron de beber y se dicen alcohólicos. Una persona que ha dejado de beber no es un alcohólico. Por supuesto que no. Entonces una persona que Dios ha santificado no puede ser ya un pecador, porque entonces hacemos a Dios mentiroso. ¿Qué dice su palabra? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios, eres un mentiroso porque yo sigo siendo el pecador. Pero es un mal pensamiento, es una mala palabra, es una pésima expresión, mayormente de quienes Dios nos ha dado la autoridad para bendecir. Es que seguimos siendo pecadores. Perdóname, amado hermano, no lo recibas así en tu corazón. Si el ministro, si el pastor, si la autoridad de tu iglesia tiene esa mala costumbre, pídele a Dios que te fortalezca, pídele a Dios que te use para reprender a ese pastor, a ese líder. Hermano, usted está mal. ¿Cometemos pecados? Sí, pero ¿somos pecadores? No. Porque la palabra de Dios dice: sean santos porque yo soy santo. Y porque Él es santo, nos santificó, nos ha santificado, nos ha quitado la naturaleza pecaminosa. Ahora mi naturaleza es distinta. Ahora esa naturaleza es santidad. Y sobre esa santidad yo voy a trabajar. Y en esa santidad me voy a preocupar. Si en el camino me tropiezo, me levanto, me sacudo y pongo mi vista hacia la santidad perfecta, diciéndole al pecado, el que te venció, diciéndole al mundo, aquel que te venció, aquel que te derrotó, está en mí desde mi pensamiento, desde mi cabeza. Ha renovado mi mente diciéndome: tú estás muerto. Yo te he dado otra naturaleza. Yo te he dado esa imagen y semejanza a mí. Y tú no tienes nada que hacer con el mundo. Porque el Señor le dijo a sus discípulos: ustedes no son del mundo. Y todos aquellos que siguen a Cristo no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos parte de Él. ¿Se puede y se debe vivir sin pecado? Por supuesto que sí. Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 24, dice la palabra de Dios: esto pues digo y requiero, es un requisito para los que estamos en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, no en ti. Amén. Por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas ustedes no han aprendido así a Cristo, si en verdad le han oído y han sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, reténganla, aliméntenla, síganle dando alas, sigan haciendo lo que hacían antes. No, despojaos, despójate, mata, destruye al viejo hombre que está viciado. Él es el culpable de tus vicios, de los deseos engañosos que te llevaban a cometer el pecado. Átalo y saquea sus bienes y renuévate en el espíritu de tu mente, en el poder de tu mente. Sí puedo vivir sin pecado, sí puedo alcanzar la santidad perfecta. Y vístanse del viejo hombre. Del nuevo hombre. ¿Quién es ese nuevo hombre? Nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y cómo me voy a vestir de Jesucristo? Ya no vivo yo,
mas Jesucristo vive en mí. Yo me he visto de Jesucristo declarando esta poderosa palabra en mi vida, declarándola al principio del día. Cuando yo le entrego mi cuerpo a Dios, le estoy poniendo el 50% del trabajo de mi santidad, el otro 50% me corresponde. Señor, como no, con mucho gusto yo declaro que ya no vivo yo. Y declare su nombre, Señor, yo declaro que Guillermo de la Garza Ambriz no vive en mí. No vive en mí. No está vivo. Estoy atando al hombre fuerte. Estoy sacando los bienes del Señor Jesucristo. Eres tú quien vive, porque yo soy una nueva criatura desde el día en que te conocí, desde el día en que me conociste, desde el día en que tuviste misericordia de mí, y así se haga en el poder de tu bendito nombre. Amén. Vístanse del viejo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. De la verdad. Declarar esta palabra es declarar una verdad. No es mentirnos, no es engañarnos. El mundo lo cree, muy el mundo. Pero yo lo creo para gloria de Dios. Porque yo que por medio de la fe me estoy anexando a esa lista, a esa nube de testigos interminable, dice Pablo. Interminable nube de testigos. Ahí quiero estar yo, Señor, en la lista de tus testigos que testificaron la fe en ti y en lo que tú hablaste. La palabra de Dios mata el pecado en mis miembros, y en declararla me va a mantener en esa santidad. El estar declarando esa palabra va a hacer lo que Pablo decía: no voy a reconstruir, no voy a reedificar lo que ya destruí. El pecado se fue de mí, no voy a menospreciar el trabajo, la gracia que Dios invirtió en mi vida. Voy a ser agradecido con Dios. Mas gracias doy a Dios por Jesucristo. Gracias, Señor, porque Jesucristo me ha dado las armas, porque Jesucristo me ha dado el aliento, porque Jesucristo me ha dado el poder, la convicción, la fe, la fortaleza y toda arma que yo necesito para vivir una vida sin pecado, en perfecta santidad. El Señor todo el tiempo nos está invitando a acercarnos al trono de la gracia. Pero acerquémonos, como Pablo dice, primeramente con temor y con fe. Con temor, con fe y con convicción, hermano. Así hay que acercarnos al trono de la gracia. ¿Sí? Con temor a Dios, con convicción, con la fe de que vamos a recibir lo que le estamos pidiendo a nuestro Padre, sabiendo que Dios nos lo va a dar, porque Él mismo fue y es el que nos invita. El que necesite, el que toca, se le abrirá; al que pida, se le dará. Es Dios quien nos está invitando a ese lugar, pero con honestidad. Señor, aquí vengo con esta naturaleza. No vengo con mentiras, no vengo con engaños, vengo con honestidad. Primeramente, a darte gracias por esa palabra de poder que ahora has traído a mi vida. Y en segunda, vengo a unirme a ti para no desparramar ese poder, para no mal usar ese poder que me has dado, y venir en acción de gracias a darte la gloria, para que tú me ayudes, Señor, a no construir lo que ya destruí, a no volver a levantar, a no volver a desatar ese hombre, para que si llegase a desatarlo, Señor, no se levante porque está muerto. Ayúdame a matar al viejo hombre. Ahorita lo vamos a atar, pero qué mejor muerto. Por ahí también malamente hay un dicho: muerto el perro, se acabó la rabia. Muerto el hombre de pecado, se acabó la naturaleza
pecaminosa en mi vida. Vamos a darle gracias a Dios en el nombre de Jesucristo. Terminamos con esta palabra. Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 5 al versículo 10. Entendamos que ya no somos pecadores. Aceptemos que Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Aunque eso no quiere decir que no vayamos a tropezar, que no vayamos a cometer otros pecados, pero ya no lo practicamos, ya no nos atrae, ya no es ahora voy a ir a fornicar porque no tengo nada que hacer, ahora voy a ir a robar porque no tengo ganas de leer la Biblia, porque no quiero ir a orar, ahora voy a ir a ver a la vecina a ver si la conquisto. Ya no pensamos así, ya no actuamos así, pero todavía hay que ser limpiados, y esa limpieza también nos la ofrece el Señor. San Juan capítulo 1 del versículo 5 al 10 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en las tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo, de Jesucristo su Hijo, nos limpia de todo pecado. La comunión con Cristo Jesús nos va a limpiar de todo pecado. Pero mire, aún hay más. ¿Sí? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Mire que aquí el Señor nos muestra dos cosas y nos ofrece dos cosas: limpiarnos de pecado y de la maldad. No lo expresa en la misma manera, son cosas distintas. Pero el Señor dice: si andamos en comunión con Él, su sangre nos limpia del pecado. Y si andamos en comunión con Él, nos limpia de la maldad cuando reconocemos nuestro pecado y le pedimos a Dios perdón. Señor, perdóname porque he caído, y limpia el mal que ha venido en mi vida, para que ese mal no se pueda convertir en pecado, porque el mal es la semilla del pecado. ¿Sí? Cuando usted ve a la vecina, hace mal, pero si sigue viendo a la vecina, va a terminar por convencerse de que se puede enamorar de ella, de que la puede enamorar, y llegará a la fornicación. Es decir, Dios nos hace una preciosa promesa en esta palabra. Dios va a arrancar el pecado desde la semilla, desde la raíz. Como Dios nos está hablando: vamos a matar el hombre, vamos a matar el pecado. Y su semilla y su raíz es la maldad. Vamos, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. El Señor nos hace una oferta cada 8 días. Cada 8 días. Dios no le importa lo que vivimos en 6 días. Nos está afectando a nosotros, y Dios nos está mandando a crecer en santidad. Pero Dios nos hace una oferta hermosa cada 8 días, y es esa: nos invita a acercarnos a Él. El Señor Jesucristo en esta mañana también los invita, y los invitamos: acérquese al trono de la gracia, acérquese al Señor, entre en comunión, en intimidad con Él, y dígale: Señor, aquí estoy. Padre mío, yo vengo con la fe en la palabra que me has hablado. Vengo a reclamar esa sangre preciosa que va a limpiar mi pecado, y vengo a pedirte perdón por los pecados que he cometido, para que tú me limpies de todo ese mal, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de Jesucristo.